¿Qué tal amigos? Bienvenidos a The Geek Tower, yo soy Grecos y vamos a estar corrigiendo algunas ilustraciones que han estado mandando al grupo de Facebook de The Geek Tower. Vamos a comenzar con la primera y sería la postura. Aquí lo primero que yo recomendaría sería enfocarnos en tener los fundamentos correctos. Es decir, antes de agregar ropa y detalles, asegurarnos que nuestra línea de centro esté correcta. ¿Sí? Aquí más o menos voy a tratar de hacerlo a modo boceto. Y vean, está un poco desfasado, ¿se fijan? Incluso la original viene como por aquí y aquí está la ingle. O sea, básicamente el dibujo original estaría indicando que está como un poco arqueada la columna. ¿Sí? Entonces sería corregir ese detalle. Y un poco la longitud de las piernas. Okay. Puede ser algunos cambios y líneas rápidas. Se fijan que también no estoy utilizando completamente cilindros. Esto lo hago porque el cilindro, digamos que las formas esféricas o cilíndricas no representan tan bien el volumen del cuerpo. Es recomendable utilizar formas con S. ¿Se fijan? Como esto o esto de aquí. Igual podríamos hacer algún tutorial enfocado en eso. Si es que están interesados en eso, déjenlo aquí abajo en los comentarios, ¿va? Ok, otro detalle son los brazos, están muy rectos. Yo los bajaría más y los pondría en una postura un poco más naturales. Ok, aquí saco los hombros. Más o menos mido que estén aproximadamente a la altura. Y como por aquí. Me gusta dejar este tipo de marcas guía porque me ayuda a pensar un poco más en 3D, el visualizar este tipo de líneas guía. ¿Se fijan? De hecho, incluso uno de los detalles que vi aquí en el original es que esta pierna, bueno, sí está un poco más abajo, pero está más pequeño este tenis. Debería verse un poco más grande para que cuadrara con la perspectiva. ¿Okay? O sea, está bien, nada más que creo que el tamaño no concuerda un poco. Igual, esta pierna, el detalle que tiene es que está como que pandeado hacia adentro. Aquí sería nada más revisar que, bueno, estar conscientes que aquí adentro tenemos una pierna que ocupa cierto volumen y ya después la ropa, pues bueno, va como que cubriendo, ¿no? Ese tipo de detalles. Igual acá no es tanto el detalle como en la anterior, pero sí sería tener ese tipo de detalles en mente. Me gusta mucho la postura de las piernas que están como inclinadas hacia atrás, creo que se ve más dinámico. Bueno, y por último sería cuestión de ver el cuello ligeramente hacia adelante, está casi de frente, pero recordemos que el cuello siempre cuando lo dibujamos de lado, si esta es la cara, ¿okay? Más o menos, el cuello no va vertical, recordemos que trae cierta inclinación y es lo que estoy tratando de más o menos reflejar aquí. ¿Va? Igual aquí el centro, las orejas, trato de imaginar, de proyectar la línea imaginaria para medir. Y otro detalle es la cabeza. Creo que está muy plano aquí, sería cuestión de visualizar según el tamaño de la cabeza el cráneo y ya después ir agregando detalles de cabello encima. En general está muy bien, creo que el problema principal es la línea de centro. Recomendable, vamos a ver, vamos a pintar con rojo, siempre tratar de visualizar esto como volumen, etc. Líneas de centro. A veces, por ejemplo, yo también dibujo líneas de corte donde hay
articulaciones. Esto es meramente para visualización en mi cabeza. Realmente no es tan necesario que dibujemos todo el esqueleto y sobre todo dibujar esos esqueletos como que rígidos, que se acostumbran mucho. Ayuda un poco para la proporción en general, pero yo recomendaría no hacerlos tan perfectos y luego dibujar, como les comenté, cilindros o esferas. Yo buscaría, como les dije, buscar formas orgánicas en forma de S. Incluso aquí, un poco más estilizado. Vamos a bajarle poco. Yo lo que haría, estoy exagerando, pero si nos acostumbramos a dibujar esto, simplemente nuestros dibujos se van a ver más naturales a que si lo estuviéramos haciendo con cilindros, ¿ok? Entonces sería la postura de los brazos un poco más sueltos, más naturales. Cuidar las líneas, en este caso que la postura es como más natural, que estén alineadas en perspectiva. Y la forma de ese, ¿se fijan? Aquí. Bueno, ese sería el primero. Este me llamó mucho la atención, está bastante bueno, me gustó mucho el concepto, pero yo creo que podríamos todavía mejorarlo si tomamos en cuenta la interacción de la luz. Por ejemplo, voy a utilizar la herramienta de selección de forma muy burda. Esto con la tecla L o buscando aquí el rectángulo de selección. Igual cambio tecla L y voy a dibujarlo esto de forma manual. No va a ser muy exacto, pero esta es la cara más cercana que está siendo afectada por esta luz. Digamos que la fuente de luz viene del centro, entonces todo de este lado se va a iluminar del lado derecho y todo de este lado se va a iluminar del lado izquierdo, es decir, la parte izquierda de esta columna. Entonces lo que yo haría sería pintarlo, bajar la opacidad un poco y vamos a comenzar con eso. Ya después iremos agregando más detalles, por ejemplo, vamos a pintar. Por lo pronto voy a pintar de esta forma y después voy a ir borrando. ¿Sí? Su cara debería de iluminarse un poco más. En general todo el personaje. Y después voy a ir borrando, siguiendo más o menos la forma de la silueta de los pliegues. Esto lo estoy haciendo de forma muy burda, pero aquí el consejo sería buscar todo con lo que la luz pueda interactuar. Eso va a hacer que se vea mucho más natural. Igual no tiene que ser perfecto, sobre todo por el estilo. No estamos buscando como que algo fotorrealista, es algo más estilo anime. Vamos a ir borrando. Y podemos jugar con los modos de fusión. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Mira, este se ve bueno. Me gusta este de aquí, pero vamos a ver qué más tenemos. Linear Dodge no se ve mal. Overlay no se ve nada mal. Hard Light. Ok. Podemos jugar con esto. Y voy a duplicar la capa. Y la voy a oscurecer. Esto es con Control M para abrir el editor de curvas. Y lo voy a bajar un poco. ¿Por qué? Al tener una fuente de luz, todos los contrastes, sobre todo en una escena de noche, quedan mucho más marcados. Entonces estoy bajando los colores oscuros y voy a subir los colores claros. ¿Okay? Entonces con esto voy a generar un contraste mucho más definido.
Y bueno, voy a ir borrando, como les comentaba, áreas donde yo considere que la luz no alcanza a llegar tan bien, ¿verdad? Siguiendo la forma del patrón de los pliegues. Para esto no queda más que observación. No les podría, al menos en este video tan corto, no podría entrar tanto en detalle de cómo es que estoy definiendo la forma, pero tengo algunos tutoriales y podríamos enfocarnos en algún otro video en ese tipo de detalles. Igual aquí le vamos a ir bajando y podemos jugar con la opacidad de la capa. Bueno, puede ser eso. Y otro detalle, bueno, vamos a agregar más todavía. Creo que no es suficiente aún. También la resolución no está muy alta. No la puedo mejorar, pero para que no se vean esos cuadros tan feos cuando es zoom. Por ejemplo, puedo ir pintando también, dando la forma, siguiendo algunos patrones. Igual aquí. Seguimos la forma y vamos borrando y definiendo a la vez. Ok. Este de aquí también. Y vamos a borrar por acá. Bueno, esa sería una. Hay muchos más detalles que hay que colorear, la verdad. Pero podemos agregar sombras. Por ejemplo, que se haga una proyección de sombra en... Si mi fuente de luz viene de aquí hacia acá. Más o menos. Igual para el otro lado. Lo voy a hacer una capa nueva. Voy a pintar. Y con la opción de Soft Light o Multiply puede ser. Y bajando la opacidad puedo conseguir un efecto como más de sombra. Igual eso lo puedo hacer también en la parte de atrás. A ver, vamos a pintar. Sí. Sí, creo que sí le ayuda. Voy a ponerlo todo en general por lo pronto. Y aunque se mezcle un poco con la luz, no importa. Ya después puedo ir afinando, incluso puedo ir entremezclando colores. Ok. No se ve nada mal. Y después, otra vez, en una capa nueva, puedo hacer como ese efecto de que la luz está afectando. Incluso, retomemos nuevamente el color naranja. Podemos colorear en algunas partes también acá. Aquí el objetivo es que todo se vea lo más integrado posible. Aquí nada más estamos pintando un poco, pero podemos poner, ¿qué efecto traemos? Hard light. Hard light. Creo que esto es por la sombra. Ok, a ver, vamos a agarrar el mismo color porque ese es lo que nos está afectando. Ok, es este. Aquí está. Y vamos a comenzar a pintar pequeños destellos siguiendo la forma de la roca. Igual, las caras que están enfocadas hacia el lado izquierdo, como habíamos comentado en un principio.
Por ejemplo, algunas líneas aquí de que se están siendo iluminadas también. Y podemos agregar alguno que otro detalle en ciertas áreas. Aquí ya estamos agregando cada vez más capas, pero si se fijan, el concepto es exactamente el mismo. Igual aquí, mientras más cercanos estemos a la fuente de luz, podemos ir agregando más capas de iluminación. Sobre todo aquí en las manos. Y que tengan la forma. A ver, vamos a hacer un antes y un después, así de forma rápida. Y creo que se entiende mejor cómo todo se está viendo afectado. Ahora puedo hacer un truco pues, práctico y pintar, por ejemplo, así, y agregar un modo de fusión con un soft light o un overlay para generar como que un poco de ambiente. A ver. Y eso ayuda como que a integrar todavía un poco más toda la escena. Pero sí es importante, se fijan, que vayamos agregando elementos acá también que están siendo afectados como que por la luz. Al fondo ya no tanto, pero sí uno que otro detalle todavía aquí, incluso en las hojas. Yo lo quería, sería una capa nueva. Vean, esto le va a ayudar pero bastante. Vamos a ver. El que algunas hojas, no todas, llegan a tener este tipo de detalles, va a ayudar a que se vayan integrando con la escena. Miren. Y mientras más cercanas, pues todavía más estas se van a notar bastante. Básicamente el truco está en ser congruente en toda la escena, o sea que no nada más aquí hay naranja, sino un poco más acá también. Y si se fijan, nada más estoy poniendo como rayas o líneas, pero ya eso ayuda a que se vea como que está interactuando. Aquí también del lado izquierdo, del lado izquierdo, lado izquierdo. Y no tiene que ser exacto. Igual aquí dejamos algunas indicaciones en las ramas. Y las que están aquí de frente, pues digamos que a lo mejor sí se alcanzan a pintar todas. Pero vamos a ver. Por último, a lo mejor estos elementos podrían emanar un poco de luz. Vamos a ver si puedo seleccionarlo más o menos con la varita mágica, que no es lo ideal, pero bueno, nuevamente no tenemos tanto tiempo. Ok. Lo que hice fue seleccionar esto. Creo que no va a jalar. Bueno, borramos. Voy a crear una capa nueva. Y en un principio voy a pintar, vamos a ver, con este amarillo, un color muy claro, este de aquí. Y me voy a ir aquí a Effects. Vamos a ver, Outer Glow. Y vamos a ver, opacidad al 100%, Screen. Y lo que vamos a hacer es jugar con estos dos. Se fijan cómo le da como un efecto como de glow. Entonces ya aceptamos, volvemos y comenzamos a pintar. Y eso va a hacer que cada vez que pintemos nos dé como que un efecto como como de sable de luz de Star Wars, ¿no? Como de neón. Entonces esto va a hacer que la magia que estamos viendo aquí se vea todavía mucho más vibrante, como que realmente está emanando una luz. Igual aquí yo estoy jugando con ciertos elementos,
podemos agregar unos cuantos puntos, no todos, para mantener la idea original del dibujo. Pero sí levanta bastante, ¿eh? Sobre todo el de aquí de las manos, creo que este es el más importante. Ok. Bueno, no me voy a adentrar más, pero creo que se entiende la idea de que aquí se aprecia que hay una fuente de luz. Y bueno, le falta mucho por trabajar, pero creo que sí mejora considerablemente. Por lo pronto creo que sería todo por este video. Nos extendimos un poco más, pero valió la pena. Déjame aquí abajo en los comentarios qué te gustaría ver más adelante y los leeré todos y trataré de contestar lo antes posible. Por lo pronto yo me despido. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo. Hasta luego.